Voy a intentar explicarles por qué antes de Galileo no se concebía la ciencia como se la considera hoy en día, como se la concibe hoy en día. Pero para eso tenemos que saber qué pasaba antes de Galileo. En el año 300 a.C. nace Aristóteles, que era un pensador, filósofo, científico de la antigua Grecia. Él concebía la física y la matemática desde el punto de vista filosófico. Es más, la filosofía teórica era la que se encargaba de la física y de la matemática. Aristóteles es el que establece la teoría geocéntrica, que dice que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y todo el universo gira alrededor de la Tierra. Entonces, en el año 1554 nace Galileo Galilei. En Italia, astrónomo, filósofo, físico, matemático, inventor. Un genio. ¿Por qué decimos que Galileo es el padre de la física moderna? Porque, por ejemplo, hoy en día si tomamos cualquier libro de física, lo primero que nos dice, no importa el autor, lo primero que nos dice es ¿qué es la ciencia física? La ciencia física es una ciencia experimental. Los físicos estudian los fenómenos naturales y tratan de encontrar patrones o principios que lo describan a través de un lenguaje matemático. Fue Galileo el primero en utilizar, uno de los primeros en utilizar la medición y la experimentación para comprobar o para explicar fenómenos naturales. Esto no es más que el método científico que se utiliza hoy en día, que es la observación, la medición y la recolección de datos, la creación de una hipótesis, después probar esa hipótesis a través de los experimentos, analizarlos y concluir con una teoría o una tesis. Galileo vivió en una época de grandes cambios, marcados principalmente por la división de la Iglesia Católica, el aumento del poder de la Inquisición, que coartaba la libertad de expresión. En el campo político, España luchaba por la hegemonía sobre Europa, que termina en una guerra anglo-española, el descubrimiento del Nuevo Mundo, y desde el punto de vista cultural estaban Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que deslumbraban toda Europa con su amor por la cultura en la época del Renacimiento. Todos estos cambios no fueron beneficiosos para Galileo. ¿Por qué? Porque él entra en conflicto con la Iglesia, porque sus teorías entran en contradicción con la Biblia o con Aristóteles, con los argumentos de Aristóteles, que era la máxima autoridad después de la Biblia, incluso después de haber pasado 2000 años. Y el conflicto se da cuando Galileo contradice la teoría geocéntrica de Aristóteles con la teoría heliocéntrica. La teoría de Galileo dice que el universo gira alrededor del Sol. Todo el universo, incluidos nosotros, giramos alrededor del Sol. Ahí Galileo se equivoca porque solo el sistema solar gira alrededor del Sol. Pero es un detalle para Galileo. Galileo fue el primero en obtener pruebas científicas, en obtener pruebas experimentales de que la Tierra gira alrededor del Sol. Entre los múltiples aportes que hace Galileo a la ciencia, a la física, yo elegí el principio de inercia. Si bien todos conocemos el principio de inercia por las leyes de Newton, en realidad comienza con Galileo, en su afán de encontrar las leyes matemáticas que se encuentran detrás de todos los movimientos. Entonces, básicamente, la ley de inercia dice que todos los cuerpos tienden a mantener su estado. O sea que si un objeto está en reposo, va a mantenerse en reposo a no ser que se le aplique una fuerza. Y todo cuerpo que se mueva con un movimiento rectilíneo a velocidad constante va a mantener ese movimiento hasta que no se le aplique una fuerza. La primera parte es bastante fácil de explicar, porque si un cuerpo está en reposo, si no se le aplica una fuerza, va a continuar en reposo. Es fácil, se ve. Un poquito más complicado de entender es cuando un objeto se mueve a una velocidad constante y que va a seguir infinitamente con esa velocidad constante si no se le ejerce una fuerza. Entonces lo más fácil es poner ejemplos, porque en realidad la fuerza no se ve. Podemos ver una mano que ejerce una fuerza, un objeto que ejerce una fuerza, se aplica una fuerza sobre otro, pero la fuerza en sí no la vemos. Entonces lo más fácil es poner ejemplos. Si yo logro, que es bastante difícil, que esta lapicera se mueva a velocidad constante, va a llegar un momento en que se va a detener. Si yo la deslizo sobre el hielo, va a demorar bastante en detenerse. Si yo la deslizo sobre una superficie más áspera, se va a detener antes, porque acá lo que se le está aplicando es la fuerza de rozamiento. Una fuerza contraria que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en el hielo es mínima, pero sobre una superficie más áspera es mayor.
Otro ejemplo es que si yo tomo una pelota, y logro lanzarla a una velocidad constante hacia arriba, esta se movería infinitamente hacia arriba. Pero llega un momento en que la pelota alcanza una velocidad cero y comienza a bajar. Y la fuerza que se está aplicando aquí es la fuerza de gravedad. O sea, la pelota va a empezar a caer con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A todo esto, los defensores de Aristóteles afirmaban que los cuerpos dejaban de moverse porque se cansaban y que caían a la Tierra porque deseaban estar en contacto con la Tierra. El último ejemplo que les voy a poner es el de el auto, el famoso ejemplo del auto. Un auto se mueve a velocidad constante y se ejerce sobre él una fuerza de una columna, el auto choca. ¿Qué pasa con el acompañante, por ejemplo? Él viene a la misma velocidad constante que se está moviendo el vehículo. Cuando el vehículo se detiene, él continúa su movimiento. ¿Qué es lo que va a detenerlo? La fuerza que va a ejercer contra el parabrisas o la fuerza de rozamiento que va a ejercer la tierra o el pasto cuando salga despedido del auto. En el mejor de los casos, lo que lo va a detener va a ser la fuerza que ejerce el cinturón de seguridad. Así que si más o menos le quedó claro esto, si no se acuerdan de algo de Galileo no importa, lo que sí, no se olviden de utilizar el cinturón de seguridad.